Con frecuencia recibo comentarios muy lindos de parte de ustedes que me dicen: Alejandra, qué valiente eres por irte del país tan joven. Alejandra, qué valiente eres por viajar sola, qué valiente eres por hablar en público, qué valiente eres por mostrarte vulnerable y qué valiente eres por crear contenido. Y es verdad, reconozco que hoy en día creo que es el momento de toda mi vida en donde más segura he estado de, por lo menos sé qué hacer cuando viene el miedo hacia mí, no me paralizo por muchísimo tiempo ante el miedo. Sin embargo, para serte honesta, esto no siempre fue así. Recuerdo que en mis early 20 era una muchacha con muchísimo miedo. Tenía muchísimo miedo a mostrarme vulnerable, tenía muchísimo miedo a ser rechazada, tenía muchísimo miedo a mostrar lo dulce que podía ser. Tenía muchísimo miedo a no ser suficiente y que mis parejas me dejen. Tenía muchas inseguridades y esto hizo que me pusiera muchísimas máscaras. Máscaras, escudos, para que nadie viera lo dulce, lo vulnerable que podía ser realmente. Pero gracias a Dios llegó terapia y hay muchísimo avance y hoy lo puedo notar. Y parte de la terapia que hice fue mucha terapia de regresión, terapia de volver a estos primeros momentos en donde yo sentí miedo y a preguntarme si toda la vida yo había sido una chica con miedo. Y haciendo esta regresión hacia mi pasado, recuerdo que yo realmente siempre fui una niña más bien muy líder, muy abierta, muy amistosa, siempre fui muy me gustaba mucho la justicia, siempre era como muy imparcial cuando dos niñitas tenían un problema, siempre era, ok, ¿tú qué quieres? Ok, encontremos el punto medio y volvemos a ser amigas. Y creo que esa seguridad duró de los 0 a los 5 años, pero a partir de los 6 años, ya cuando pasé del nido a la primaria y además mi familia comenzó a viajar de ciudad en ciudad como cada 1 o 2 años, yo siempre era la niña nueva y en esta exposición de siempre ser la nueva, siempre ser la que no tenía amigos, siempre ser la nueva, yo tuve que hacerme muy consciente de que todo estuviera bajo control, de no fallar. Entonces, cuando me pongo a pensar cuándo fue que comencé a tener este miedo de mostrarme a mí misma, de mostrarme vulnerable y mostrar que soy una persona insegura como todas, me doy cuenta que yo no nací con esos miedos, sino que se fueron desarrollando, los fui aprendiendo de los 5 quizás a más adelante. Y me atrevería a decir que esto no es solamente una experiencia mía, creo que todo el mundo, la mayoría del mundo en su infancia ha aprendido que si dices ciertas cosas o te muestras de cierta manera, puedes ser castigada, puedes ser separada del grupo. Y eso es algo que naturalmente como humanos nos duele y nos asusta muchísimo. Quiero que recuerden que nuestro cerebro viene desarrollándose por miles y miles de años y al principio, para que un ser humano pudiera sobrevivir, tenía que estar en colectivo. Es por eso que hoy en día el rechazo y el abandono duele tanto, porque en nuestro ADN, en nuestro inconsciente más primitivo, ya está puesta esta idea de que si nos separan, si soy rechazado, si no soy aceptado, si no me quieren, si no me aman, voy a morir. Así que esta es más o menos la edad de 5 a 10 o 12 años en donde pasamos de ser unas almitas con un cuerpo súper nuevo en este mundo, almitas puras y súper libres de expresarse, a ser almas que ya entienden que en esta dinámica, en este juego 3D, hay ciertas normas y ciertas cosas que tú debes seguir, porque si lo incumples vas a ser rechazado por el grupo. Y es muy fuerte. Yo no sé cómo habrá sido su experiencia en el colegio, por ejemplo, pero en mi experiencia, como yo tuve muchos colegios y muchos tipos de compañeros, sí fueron como pequeñas lecciones de vida que me hicieron entender, ok, yo tengo que actuar cool, yo tengo que hacer que yo no sea el punto a quien molestar del salón. Puede ser cualquier otra persona, que sea cualquier otra persona menos yo. Y ahí en verdad creo que es algo que todos en el salón están tratando de hacer, como, ok, que molesten a cualquier otra persona menos yo, entonces yo me voy a volver el molestoso y entonces ahí está el molestoso, entonces ahí está la persona que le quiere caer bien a todos y hace muchísimos favores y luego está la persona calladita que mientras más desapercibida pase muchísimo mejor y luego está la otra persona que se va al súper extremo de ser muy extrovertido y esto va comenzando a crearnos máscaras de personajes, personalidades diferentes dependiendo de la edad en la que estamos
para que no noten qué es lo que realmente nos duele, qué es lo que realmente nos asusta. Y estas son las máscaras que si en ese momento ya sabíamos que quizás había una u otra que estábamos fingiendo, con el pasar de los años vamos teniendo y adquiriendo tantas más máscaras, tantas más capas, que ya olvidamos cuál es la esencia. Olvidamos cuál es ese brillo único, auténtico, con el que nacimos. Olvidamos cuál es esa luz con la que llegamos a este mundo en nuestros primeros años de vida. Y olvidamos cómo era vivir sin miedo. ¿Y cuál es el gran problema de tener estas máscaras y de ceder ante el miedo? El gran problema es que comienzas a ser una persona que intenta menos. Intenta hacer cosas que realmente le expanden el corazón, que le llaman la atención, pero por si acaso le da miedo, ok, no lo intento. Por si acaso me equivoqué y todos se den cuenta que me equivoqué, mejor no lo intento. Por si acaso no lo intento porque si no la gente va a ver que fallé, se va a burlar de mí, van a comenzar a comentar sobre mí, entonces mejor no lo intento. Muchas de ustedes me dicen, por ejemplo, Ale, me encantaría comenzar a hacer talleres o círculos de mujeres, pero me da miedo porque siento que no estoy lista. Alejandra, tengo muchas ganas de compartir mi verdad en redes sociales y comenzar a crear una marca personal, pero me da miedo comenzar a publicar y que solamente tenga 2 likes y a nadie le guste. Y que además de eso, mis colegas del trabajo y de la oficina estén hablando en secreto de mí. Alejandra, tengo muchas ganas de dejar mi trabajo en la oficina y comenzar a vivir de mi terapia holística, pero me da miedo cobrar. Así que si esta eres tú ahora, hermosa, si eres una mujer que tiene muchas ganas de transformarse, cambiar su realidad, comenzar a hacer otra cosa, si sientes que ya lo que estás haciendo ahora te quedó chico y estás lista para dar el salto, pero te da miedo, quiero decirte que yo estuve ahí. Entiendo exactamente cómo se siente el terror de dar ese salto. Y por eso el día de hoy te quiero compartir cuál es el enfoque que yo tengo sobre el miedo, qué es lo que yo pienso sobre el miedo, cómo reconozco que estoy evitando hacer cosas por miedo y cómo lo puedo transformar y usarlo más bien como mi motor y como mi impulso. Yo soy Ale Varillas y esto es Yo Sí Creo Podcast. Hermosa, quiero comenzar diciéndote que si hoy tú reconoces que sientes miedo, que hay planes que quisieras concretar, pero el miedo te está paralizando, felicidades. Eso significa que te estás expandiendo. ¿Quieres saber quiénes nunca tienen miedo? Las personas que ni siquiera se atreven a soñar más allá de lo que tienen ahora. Y esas personas que no lo intentan son precisamente las primeritas en comenzar a ver la paja en el ojo ajeno. El mínimo error de las personas que por lo menos están intentando hacer algo por su vida y algo que les llama. Así que, mi amor, si no tuvieras miedo, yo me preocuparía. Porque significaría que ni siquiera estás atreviéndote a pensar más allá. Y ok, yo sé que hay personas que literal han nacido para conformarse en lo que tienen, les hace feliz lo que tienen ahora y no quieren buscar más. Ok, perfecto, esa es su vida. Pero si tú estás en este podcast, estoy segurísima que tú sí estás lista para transformar la realidad que tienes ahora. No porque estés inconforme, sino porque sabes que tienes un gran potencial y que está listo para desarrollarse y para exponerse al mundo. Así que felicidades y gracias por sentir miedo. Se nota que te importa, se nota que realmente lo estás evaluando y desde ya te digo, estás más cerca de cumplirlo que las personas que no tienen miedo. Entonces, como decíamos en la introducción, la mayoría de cosas que en el día de hoy nos da miedo son cosas que no son innatas, no nacieron con nosotros. Voy a poner el ejemplo de hablar en público. Creo que mucha gente tiene mucho miedo de hablar en público y es normal. Yo tengo miedo de hablar en público a veces. Unos más que otros, pero creo que todo el mundo tiene miedo de hablar en público. Sin embargo, tú no naciste con este miedo. Te aseguro lo que quieras, que cuando eras un bebé y recién podías decir tus primeras palabras, no te importaba si te escuchaba solamente tu mamá o 100 personas o 1000 personas frente a ti. No te importaba, tú eras un bebé, tú simplemente te expresabas, simplemente eras con muchísima libertad. Todavía no habías sido castigado por hablar o por expresarte con libertad. Eso viene unos años después. Pero hubo precisamente estos momentos que yo creo que fueron más de uno en donde cuando nos expresamos, cuando dijimos nuestra opinión, cuando hablamos, ya sea un familiar, sea en el colegio, lo que sea, nos callaron. O dijiste algo y la gente se burló o simplemente te ignoró.
y eso dolió. Entonces, lo que ocurrió en ese momento cuando intentaste hablar y se burlaron o se enojaron contigo o simplemente te ignoraron o te dijeron cállate bruto, generaron una sensación en el cuerpo muy específica que hasta el día de hoy, cuando intentas hablar en público, sientes esa sensación en el cuerpo y tu cuerpo lo previene porque lo interpreta como peligro y ahí entra el miedo. Así que les voy a poner un ejemplo de mi propia vida que me pasó a los 6 añitos. Esto es para llorar y reír al mismo tiempo. Era mi primer año en la escuela primaria y era un colegio muchísimo más grande que el nido de la esquina de mi casa a la que iba. Y en este salón había un niño que a mí me gustaba mucho porque desde chiquita yo fui bien coqueta. Y se llamaba Martín. Él era un niño de mi salón y era como muy carismático, él le caía bien a todo el mundo y a mí me caía muy bien. A mí siempre me gustó la gente como con mucho carisma y con mucho brillo, entonces eso siempre me atrajo. El punto es que todos los días teníamos un momento de break para sacar la lonchera y ponernos en nuestras mesitas, que eran grandes, éramos como de grupos de 6 a 7 personas en cada mesa redonda y comíamos. Ese día yo tenía mi lonchera y tenía mi jarrita de té. Y yo recuerdo, mira cómo es la memoria de que con estas cosas te impacta y hasta el día de hoy te acuerdas. Yo recuerdo que estaba de mal humor ese día, no me acuerdo por qué, simplemente estaba de mal humor y traté de agarrar con una sola mano, a ver, yo tengo 6 años, no debí intentar agarrarlo con una sola mano, fui muy avesada. Agarré con una sola mano la jarra, y la jarra era grande obviamente, y cuando lo trato de levantar se me cae y se derrama todo el jugo en la mesa. Y todos, ¡ay, no, 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 no! ¡Ay, yo sentí una vergüenza horrible! Y bueno, la profesora vino, tuvimos que parar, limpió la mesa. Y cuando ya por fin lo terminó de limpiar, mientras yo estábamos todos parados y hacían comentarios como, oye, Ale, pucha, oye, tengo cuidado y no sé cuánto. Ok, se termina de limpiar, nos volvemos a sentar y la profesora me vuelve a dar de no sé quién se habrá repartido un poquito de refresco para que yo no me quede sin refresco. La cosa es que ya comenzamos a comer y por segunda vez, no sé cómo, se me vuelve a caer el jugo de refresco otra vez en la mesa. Y escuché a Martín decir, otra. Mi amor, yo tenía 6 años, para que veas lo impactante que fue esta situación vergonzosa, en general vergonzosa, pero Martín también estaba ahí y estaba en mi propia mesa y recuerdo como esa sensación de mis cachetitos poniéndose rojos, queriendo llorar, sudando un poquito más, como con esta sensación en el corazón de que vas a explotar. Recuerdo la sensación de tierra, trágame. Esa era mi sensación. Entonces, a nivel neurociencia lo que sucedió fue que esta situación generó un reproche desde el exterior que mi cerebro interpretó como, ay, peligro, ahora ya no me van a querer, ya no van a quererse mis amigos, Martín nunca se va a casar conmigo y muchos de estos miedos a nivel mental. Y estos miedos al mismo tiempo alimentaban estas sensaciones en el cuerpo de que mi carita se ponía roja, mis ganas de llorar, mi voz quebrada, mi sensación en el corazón de estar palpitando muy fuerte. Todo eso en un cuerpecito de 6 años. Y lo que hizo esa situación en el futuro fue que a partir de eso yo ya comencé a ser más cuidadosa cada vez que agarraba una jarra o un vaso. Pero también asegurarme de que todo a mi alrededor estuviera en control, de yo no fallar, ser cuidadosa de no caerme porque si no iba a volver a sentir lo que sentí, ser cuidadosa de que nada se me caiga porque si no iba a volver a sentir lo que sentí. Mi maravillosa mente de 6 años ya comenzaba a hacer conexiones neuronales de, ok, ten el control de absolutamente todo para que no vuelvas a sentir esa incomodidad, esa sensación de estar sola, estar en peligro, ser observada y tener miedo. Entonces, desde ahora, ¿cómo quiero que interpretes el miedo, mi reina? Sabiendo todo esto que te estoy diciendo, quiero que te des cuenta de que cada vez que tú sientes miedo por compartir un video en redes sociales y que la gente se burle de ti, no es la situación en sí que te da miedo, sino cómo te vas a sentir al hacerlo. Tú no temes publicar en redes, tú temes sentir vergüenza. Tú no tienes miedo a hacer un círculo de mujeres, tú tienes miedo a la sensación de reproche que vas a sentir si es que algo sale mal. Repito, tú no le tienes miedo a esa situación en particular, tú le tienes miedo a cómo se va a sentir.
Y esto es de hecho lo que trabajamos durante 8 semanas en el método Full Cycle, que es mi programa grupal y también tiene sesiones 1 a 1 conmigo, en donde encontramos estas situaciones, estos miedos, nos regresamos a las situaciones que lo originaron, lo resignificamos, volvemos a entrar en regulación con el sistema nervioso y con tu cuerpo y volvemos al presente ya con otro enfoque, con una claridad más amplia sobre, ok, esa situación yo sí puedo manejarla. Y es que esto que te conté lo sentimos la mayoría de personas, si no todas las personas en el mundo. Esta sensación de evitar en lo posible la incomodidad de una sensación de miedo o de vergüenza. Y acá te voy a decir otra cosa de tu maravillosa mente, que lo que hace es, tu mente está hecha para hacer el menor esfuerzo posible. La mente es floja, en el sentido no de que sea tonta, sino que es muy inteligente para encontrar atajos y para encontrar la mayor cantidad de cosas que no te incomoden posibles. Entonces, lo que va a hacer tu maravillosa mente para evitar que te incomodes, y esto significa evitar que publiques en redes, evitar que hagas tu círculo de mujeres, evitar que hagas ese viaje, evitar que te mandes a ese trabajo de tus sueños. Lo que va a hacer tu mente es darte razones extremadamente lógicas y razonables para no hacerlo, para no exponerte a ese miedo, para no intentarlo. Te va a dar razones extremadamente lógicas de por qué ahora no es el momento ideal para invertir. Te va a dar razones extremadamente lógicas de por qué no ir al gimnasio hoy, sino el lunes. Te va a dar razones extremadamente lógicas de por qué quedarte en tu país y no irte a otro. Cada vez que tú cedes ante estas razones, entre comillas, lógicas, le estás corroborando a tu mente, tienes razón, yo no puedo con esto. Cada vez que tú cedes ante el miedo, estás fortaleciendo esa conexión neuronal que está programada ahí para decirte, tienes razón, yo no puedo. Y tienes razón, mejor nunca invierto. Y tienes razón, mejor nunca me voy de mi país. Y tienes razón, mejor nunca lo intento. Y tienes razón, mejor nunca subo ese post. Y tienes razón, mejor nunca ayudo a las personas con mis dones y talentos como terapeuta. Pero esto no es todo. Hay un detalle más que hace tu mente, que para que veas, fuimos con que la mente no teme la situación presente, sino que se origina en el pasado, que además va a darte razones lógicas para no intentarlo. Pero además tengo una tercera cosa de la mente. Y es que tu mente, como es tan escurridiza, no te va a decir directamente que tienes miedo. A veces sí, a veces es un miedo totalmente reconocible y ya. A veces sí es miedo, pero otras veces el miedo se va a disfrazar de flojera y tú lo vas a interpretar como desmotivación. A veces el miedo se va a disfrazar de distracción y tú lo vas a interpretar como procrastinación. A veces el miedo se va a disfrazar como falta de prioridades y tú lo vas a interpretar como estoy ocupada. Todo para no aceptar que tienes miedo. Y esto de hecho me pasó hace poco y tengo ganas de compartírtelo. En mi negocio estaba procrastinando hace tiempo tomar una decisión que yo sabía que eventualmente lo iba a tomar, pero por razones que ni siquiera me daba cuenta no lo llegaba a concretar. Yo sabía que esta decisión inevitablemente iba a llegar en algún momento, pero como que me iba escapando, me ponía otras prioridades, sentía que no era tan necesario ahora, decía, no, ¿para qué? Ahora estoy bien, puedo seguir manejándolo yo así. Y un día tengo una llamada con una amiga que se dedica a algo muy parecido a mí y ella me cuenta que ya había comenzado a implementar esta herramienta en su negocio y que le fue muy bien y que me animaba a hacerlo. Entonces yo ya me puse a ver, ok Alejandra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás procrastinando tanto esta decisión que sabes que eventualmente tienes que hacerla? Y ahí me di cuenta, el miedo se estaba disfrazando de distracción, de falta de prioridades, de ahorita mismo no lo necesito, pero en realidad era miedo. Era miedo a tener más responsabilidad, era miedo a tener que sostener más, era miedo a tener que estar más motivada. Y una vez que me di cuenta que era miedo lo que me estaba impidiendo hacer, ya con la mentalidad y con el ejercicio es como, ok, no. Si yo hablo tanto de superar el miedo a mí no me va a detener. ¡Pum! Hice lo que tenía que hacer, me incomodé. Pasé el proceso incómodo de, ok, toda la implementación de esto. ¿Y qué pasó? Como resultado, este mes de abril rompí mi techo de facturación. Hace meses venía facturando la misma cifra y no superaba ese techo. Y con esta decisión que por mucho tiempo el miedo me estaba impidiendo tomar,
por fin se concretó ese rompimiento de techo de facturación. Así que, mi amor, este es un ejemplo más de cómo literalmente el miedo puede estar haciéndote perder dinero, puede estar haciéndote perder oportunidades, puede estar alejándote de la felicidad que realmente te va a dar ejecutar eso que tanto tu intuición te dice, porque no lo dice por casualidad. Tu corazón está ahí molestándote y molestándote con crea este círculo de mujeres, comparte en redes, haz tu marca personal, por una razón. Así que mi recomendación es, cada vez que te encuentres a ti misma no ejecutando y no dando el paso que sabes que eventualmente te haría más feliz, quiero que vuelvas a ti, te encierras en tu cuarto, te toques el corazón y vuelvas a ti, vuelvas a tu verdad, vuelvas a tu esencia. Toma unas respiraciones y pregúntate, ¿por qué quiero esto en primer lugar? Y las primeras respuestas van a ser, por supuesto, quiero ganar dinero y eso está bien. Quiero ser más conocida, quiero recibir reconocimiento, ya, eso está súper bien. Todo eso va a llegar, pero viene por añadidura. Tú sigue preguntando, ok, pero ¿para qué quiero más dinero? ¿Para qué quiero más reconocimiento? ¿Para qué quiero ser más conocida? Y cuando rebuscas, escarbas más en esta pregunta, con mucha paciencia, sin afán, llegas a la respuesta correcta, que finalmente es, yo deseo ayudar a más personas. Yo deseo que esto me dé bienestar para mí y para mi familia. Deseo ayudar con la economía en mi hogar. Deseo sentir la libertad de comprar lo que yo desee cuando quiera. Deseo sentir libertad y sé que a través del dinero voy a sentir libertad. Deseo cuidarme mejor y sé que haciendo esto voy a conseguir más bienestar. Deseo sentir el corazón palpitando y lleno de amor por la gente que me agradece con estos dones y talentos que yo tengo para ayudarlos. Y ahí es en donde encuentras tu propósito. Y después, mi amor, el dinero llega, el reconocimiento llega, pero el núcleo de esa intención, cuando escarbas, ese es el propósito. Un corazón al servicio, con ganas de volver a la unidad, reconociéndose que es parte del todo y que cada vez que es más auténtico, cada vez que se saca estas máscaras que fuimos creando a lo largo de nuestra vida y eres más tú misma y te quitas las expectativas de mamá y papá, te quitas las expectativas de la carrera universitaria que hiciste, te quitas las expectativas de absolutamente todo el mundo y vuelves a ti, por fin logra cumplir con su propósito. Y en ese momento, cuando trasciendes todo el ego y todas las máscaras y las expectativas y vuelves a mirarte a ti, a tu esencia, a tu pureza, notarás que todo el resto solamente era distracción y lo que realmente habitaba en ti era amor y bondad. Gracias por llegar a este episodio, gracias por resonar, gracias por llegar hasta el final y para seguir moviendo esta energía de gratitud, te invito a suscribirte, a ponerle like. Me ayudarías también muchísimo con 5 estrellas en el podcast. Espero que te haya gustado este episodio. Te quiero un montón y nos vemos en el próximo episodio. Bye.